Muy buenos días, estimados campers. Reciban una muy cordial bienvenida. En el día de hoy vamos a abordar el tema, el paradigma de la programación orientada a objetos. Que dicho sea de paso, chicos, PHP no es un lenguaje de programación orientada a objetos. Es un lenguaje que da soporte, un buen soporte a la programación orientada a objetos, pero no es un lenguaje como tal, ¿cierto? ¿Qué diferencia cuál es la diferencia en un lenguaje que da soporte a la programación orientada a objetos a un lenguaje que como tal es orientado a objetos? En que, por ejemplo, Java, en el caso de Java, que es un lenguaje orientado a objetos, si tú vas a desarrollar una funcionalidad, de inmediato tienes que hacer una clase y tienes que instanciar objetos y de ahí para adelante. ¿Sí? No hay manera de en Java yo desarrollar alguna funcionalidad si no es porque antes creé clases, ¿cierto? Todo en Java es clases. Entonces, eso sí es un lenguaje orientado a objetos. Pero en PHP yo podría hacer tremendo programa y sin hacer una sola clase, a pura programación funcional. Entonces, ahí está la diferencia. Sin embargo, PHP es un lenguaje que da soporte a la PU, a la programación orientada a objetos, y considero yo que mucho más que JavaScript, ¿sí? PHP está un poquito más formado en esa parte. Y por otra parte, campers, los frameworks de PHP, del ecosistema de PHP, llámese Laravel, llámese Symfony, llámese Coordinator, pero Laravel siendo el que lidera, ellos manejan internamente el paradigma de programación orientada a objetos, siendo PHP lo que es, los frameworks lo manejan. Entonces, ahí sí es importante que desde ya en PHP nativo comencemos a abordar esta estructura o este paradigma de los objetos para cuando ya posteriormente estemos revisando al framework como tal de Laravel, pues todo marche sobre ruedas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, cabe recordar que la parte teórica ya la revisamos en alguna ocasión por acá, míralo. Entonces, los que quieran ir a este buen material que hay ahí de Object Oriented Programming, pueden revisar. Hay una buena teoría de contextualización que muy seguramente nos va a contextualizar con lo debido para proseguir. Entonces, no vamos a revisar por ahora la parte teórica, pero sin embargo, recuérdenme, ¿cuáles eran los 4 pilares de la programación orientada a objetos? Abstracción, herencia, polimorfismo y ENCAP. Muy bien. Entonces, en el día de hoy vamos a revisar algo de ello. Hice una carpetica que la llamé PU en mi Apache, entonces a continuación vamos a hacer una clase. Las clases, la idea es que se llamen tal cual como el archivo y el constructor, pero en PHP pues tenemos la libertad, pero vamos a tratar de seguir las buenas prácticas. Entonces vamos a crearnos una clase que se llama camper.php, ¿cierto? Y vamos a habilitar el tag de apertura debido de PHP para comenzar con nuestra codificación. Entonces hacemos nuestro tag, hacemos nuestro tag PHP de apertura y el de cierre común y corriente. Para hacer una clase en PHP, campers,
recurrimos a la palabra reservada class, común y corriente. Y luego viene el nombre de la clase. Por convención, no solamente en PHP, sino en todos los lenguajes de programación orientados a objetos, las clases deben tener la primera letra en mayúscula. Entonces, hagámoslo. Vamos a definir a camper y colocamos las llaves de apertura y de cierre para el cuerpo de lo que vamos a tener en nuestra clase. En el interior de la clase, en esa definición, hay varios elementos, hay varios componentes. Vamos a colocar el primero, que van a ser los atributos. Y ojo acá, en PHP vamos a tener que ahora sí el atributo inmediatamente asociarle un modificador de acceso. Hay tres modificadores de acceso: public, private and protected, ¿sí? Público, privado y protegido. Vamos a revisar lo que hacemos. Entonces coloquemos en nuestra documentación atributos con modificadores de acceso. Muy bien. Bueno, y coloquémoslos acá. Son private, public and protected. Muy bien. Eso en cuanto a a las propiedades de la clase, a los atributos de la clase. También nos encontramos con un método bien especial que se llama el método constructor. Entonces vamos a colocar acá que en segundo vamos a usar el constructor. Ojo, le dicen a este el método mágico, porque es un método especial. Habitualmente se definen las propiedades de una clase y se inicializan sus valores en ese método constructor, ¿cierto? Pero vamos a darnos cuenta que yo puedo modificar los valores de los atributos de la clase, ya sea vía constructor o ya sea vía getter and setter. Son unos métodos especiales que ya vamos a estar revisando. Entonces, por ahora tenemos a nuestro constructor que, en lo que se refiere a su contexto normal, sirve para ahí yo inicializar los valores de las propiedades de mis atributos de la clase. Una cosa es declarar los atributos, otra cosa es inicializarlos. Ojo, son dos cosas distintas, entonces tener cuidado con eso. Una cosa es declarar o definir los atributos y otra es inicializar esos atributos. En tercero, tenemos varios métodos y entre ellos vamos a revisar que están los getters and setters. ¿Quién me recuerda en español qué es get? Entonces, los getters, la regla es sencilla, es para obtener valores de atributos. Y los set, ¿quién me recuerda qué es set? Muy bien, o modificar valores de atributos. También se le dice setear los valores de los atributos. Y listo. Hay más cositas, pero hoy, de manera introductoria, lleguemos por lo menos hasta ahí. Entonces, ya declaramos, ya definimos nuestra clase. Por ahora, sin contenido. Pero, sin embargo, lo primero que vamos a hacer acá es declarar una propiedad, un atributo de esa clase. Entonces, vamos a hacerlo y como en PHP, siempre hay que anteponer el signo de pesos, el signo de dólar. Le vamos a decir nombre. Pero ustedes me van a decir, trainer, pero usted dijo que hay que anteponerle los modificadores de acceso antes. Sí, tienen toda la razón. Hay que decirle acá o bien private, o bien protected, o bien public. Lo vamos a declarar primero como privado para revisar unos asunticos.
Entonces ya tenemos nuestro atributo. Ahora, finalmente, afuera de la clase, mire que la clase va desde aquí hasta acá, pero afuera vamos a proceder. Esa clase, así como tal, vamos a poder renderizarla, por ejemplo, en una página web. No, ¿cierto? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace uno con la clase? Instanciarla. Muy bien. ¿Y qué es un objeto? Una instancia de la clase. Recuerden, objetos son instancias de la clase y los objetos son, acuérdense que realmente todo esto surgió porque antes cuando estaban programando, los programadores comenzaron a sentirse limitados por los limitados tipos de datos que hay, ¿cierto? Había el integer, el double, la cadena, el booleano, pero ellos empezaron a abordar programas, no sé, por allá de un aeropuerto, volando los pilotos o hospitales o bibliotecas. Entonces, tipos de datos, cuenta corriente de banco, eso no existe. Entonces tuvieron la gran idea de decir, vamos a extraer toda esta realidad del mundo y la vamos a plasmar un lenguaje donde podamos internamente referirnos a cada cosa real del mundo. Y dijeron, pues claro, inventémonos los objetos, todos son objetos. Y entonces dijeron, pues definamos la clase electrodomésticos. Bueno, hagamos objetos de tipo de datos electrodomésticos. ¿Quién me da un objeto de tipo de datos electrodomésticos? Televisor, pantalla, ¿sí? Dijeron, no, hagamos la clase persona para poder instanciarla y nos creamos objetos de tipo de dato persona. Denme un objeto de tipo de dato persona. Camilo, Johan, Bermen, Joel. Y dijeron, eso fue la maravilla, porque como dicen, el límite es la imaginación. ¿Qué no puedo yo programar bajo ese paradigma? Voy a sistematizar el banco de la vivienda. Entonces comienzo a hacer mis clases, tipos de cuenta corriente, de cuenta nómina. Y entonces esos son los tipos de datos. Y entonces yo puedo plasmar en un programa, en un software, cualquier realidad del mundo externo. Pero en el mundo interno, gracias a la programación orientada a objetos, podemos sistematizarlo. Entonces, vamos a, como bien me lo han recomendado, instanciar a nuestra clase Camper. ¿Cómo lo hacemos, chicos? ¿Cómo instanciamos? Entonces, es correcto. Pero acá simplemente le decimos pesos Camper. Recuerden que las clases es con C mayúscula, pero los objetos sí es con minúscula. Y le decimos Camper va a ser igual a, ¿cuál es la palabra reservada? Gracias, Juan. New. Le tenemos que decir new. Ojo, ese new, cuando el intérprete ejecuta ese new, ¡pum!, se va para el constructor de una. Entonces, eso es lo importante. Entonces, le decimos new y le decimos, pero new, ¿quién? La clase, ¿no? New Camper con mayúscula. Entonces le decimos acá Camper, paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Y ahora vamos a llevar a la consola, a la pantalla con un eco y le vamos a decir, hey, objeto Camper, que eres una instancia de la clase Camper con C mayúscula, yo necesito a continuación llevar a la pantalla a esta propiedad llamada nombre. Y eso lo hacemos con esta flechita. Algunos le dicen puntero, pero nosotros que venimos de JavaScript, digámosle flecha. O arrow. Arrow. Oh, yeah. It's better. Arrow. Ok. Entonces, a continuación, sí le especificamos el nombre del atributo, el nombre de la propiedad. Entonces le decimos nombre.
Pero ojo, fíjense acá, cuando declaré el atributo, sí le coloqué el signo dólar al atributo como tal, pero ya cuando estoy llamando al objeto, que es la instancia de la clase camper, este camper es la instancia, él es el que lleva el dólar y ya luego el nombre ya no lleva ese signo dólar, signo peso, ¿no? Cuidado con eso porque es común a veces colocarle signo peso dólar al atributo y no porque ya lo hice, fue al objeto. Es correcto, es la propiedad, muy bien. Esa es la propiedad, es el atributo, el único que llevamos hasta ahora de la clase camper. Entonces vamos a revisar, vamos a ir a nuestro navegador, vamos a ir a localhost, que es donde tenemos todo. Yo tengo la carpeta pu, creo que la llamé. Así es. Voy a ir a camper y me sale un fatal error. ¿Quién me dice qué dice ahí en lo que subrayé? ¿Qué dice? Ah, bueno, entonces, ya empezamos a entender, trainer, claro. Hay una clase que está delimitada por unas llaves de apertura y de cierre y en su interior declaramos un atributo, pero como con modificador de acceso privado. Por lo tanto, yo no lo puedo acceder desde afuera. Tengo que cambiar ese acceso, ese alcance. Entonces, digámosle ahora, o sea, por supuesto, en su momento vamos a poder declararlo como privado, pero hay que hacer ahí unos usos de los getter y setter que todavía no lo hemos hecho. Entonces, por ahora nos toca dejarla public. Y entonces, si vamos a nuestro navegador y refrescamos, por lo menos se fue el error, pero no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? ¿Quién me dice? Exactamente, porque el atributo, si bien está declarado, no tiene ningún valor. Entonces ya vamos a aprender, vamos a ir desde menos a más, mirando todas las cosas y al final tener una estructura digital de la clase ya bien organizacionalmente hablando y técnica y sintácticamente hablando apropiada. Pero por ahora vamos a hacerlo así a la mano, entonces vamos a el operador de asignación ahí mismo y decirle, por ejemplo, que vamos a cambiarle el nombre acá, le vamos a decir que Joel. Siempre lo cojo de ejemplo a Joel. Sí, no, ya cambiemos, Joel, ya es mucho. Johan. Y entonces, si actualizamos, mírelo, ahí ya estamos accediendo al valor de un atributo de mi clase, no de la mejor manera, pero sí de manera suficiente. Ahora bien, ya tenemos nuestro valor y ya lo podemos visualizar desde, desde nuestro navegador. ¿Qué sigue, Camper? Dime. Buena pregunta. El private tiene un alcance bastante, en lo que a la seguridad se refiere restringido, pero el protected es mucho más, ¿sí? Es más todavía complejo, no, pero merece más credencial desde afuera poder acceder a un atributo protected. Entonces, ¿qué es lo convencional? Que los atributos se declaren privates, porque si no, ¿para qué lo estamos encapsulando en una clase si cualquiera lo puede acceder desde cualquier lado? Entonces, los atributos private y los métodos sí públicos en programas normalitos, pero algo ya robusto sí es realmente recomendable, no solamente private, sino protected, ¿sí? Y ahí ya queda eso súper protegido, súper encapsulado. Muy bien, seguimos. Entonces resulta que mi camper tiene más propiedades, entonces hagámosle una propiedad llamada email y le vamos a colocar el email johan arroba campuslands
¿Listo? O no se les olvide que cualquier expresión regular en PHP debe finalizar en punto y coma. Y finalmente hagamos un último atributo, una última propiedad, por ejemplo, llamémosla celular. Y entonces le vamos a colocar el celular de Joel, que es ¿cuál, Johan? 320, 40, 40, 90, 90, 220, 220, listo, ahí para que lo llamen. Muy bien, entonces si yo vengo a mi navegador, voy a refrescar, oiga, no me salen. ¿Por qué no me salen? Porque no lo estamos llevando a la pantalla, eso, ahí vamos entendiendo. Entonces, ¿qué hacemos, campers? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirle eco, pesos, el objeto que se llama camper y arrow, como quedamos, arrow, y le decimos el siguiente que es el email, ¿no? Y el último era celular. Entonces nuevamente le decimos eco, pesos, camper, flecha, arrow y celular. Muy bien, y si venimos acá y refrescamos en nuestro navegador, en nuestro servidor web, efectivamente ya estamos viendo los datos. Sin embargo, es necesario que le demos un poquitico de formato. Entonces vamos a utilizar en esta ocasión no los llaves, sino usemos el punto, que vi que les gusta también bastante. Entonces hagámosle acá, inyectemos un BR, un break line, para que haga el salto de línea. Y copiémoselo también a mi atributo email. Y dejémoslo así. Si venimos al server, efectivamente ya está renderizado de una mejor manera. Muy bien, vamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Dime. Ah, ok. Perfecto, campers. Entonces ya podemos renderizar los datos. Ah, bueno, aquí me faltó. Coloquemos la documentación de que esta es la instancia de la clase, ¿no? O sea, entre paréntesis, el objeto. Y esto comúnmente, chicos, se les llama la variable de instancia. Variable de instancia. Listo. Ahora sí. Entonces, ya tenemos nuestros valores directamente en las propiedades, pero la idea es que ahora sí hagamos uso del método constructor. Y es lo que a continuación vamos a hacer. Vamos a hacer nuestro constructor. Como les comentaba, el modificador de acceso para el constructor debe ser público, ¿no? Porque es a través de ellos que sí realmente vamos a modificar los valores de los atributos u obtener los valores de los atributos desde afuera de la clase. Por tanto, debe tener ese acceso público. Entonces, digámosle public como modificador de acceso, luego es una función. Recordemos que los métodos son en sí funciones, solo que como están adentro de una clase, se les llama métodos, no se les llama funciones, sino métodos. Y para yo declarar el método mágico constructor, debo decirle guión de piso 2 veces, pin, pin, y luego la palabra reservada, la palabra clave, construct. Construct. Es un método, por lo tanto, le colocamos paréntesis de apertura y de cierre y finalmente el cuerpo de ese método entre las llaves de apertura y de cierre. Dime, Michael. Construct, sí, tiene que ser. No hay de otra porque esa es la palabra reservada y debes darle esos dos guión de piso, sí, tal cual. ¿Sí? Ese es el método mágico. Sí, son dos.
Esa es la idea. Entonces, campers, ¿qué vemos acá? Que estamos inicializando estos, pero como si fueran variables, ¿no? Y dijimos que el lugar debido realmente es acá, en el método constructor. De hecho, coloquémosle, es ideal para inicializar valores de propiedades, de los atributos de la clase. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero ojo aquí, campers, estamos dentro de la clase. ¿Sí ven que estamos todavía dentro de la clase? ¿Con qué palabra reservada? Es correcto. La palabra this es la que se traduce como objeto actual. O sea, estamos en el objeto camper, pero para referirse a él le decimos this. Pero ojo que ese this ahora sí hay que anteponerle el signo de dólar, no como en JavaScript. Entonces le decimos signo de peso, signo de dólar, this, y para referirnos ya sea a las propiedades o a los métodos, ¿cómo lo llamamos? ¿Con punto? ¿Con sintaxis de punto? No, con flecha. La arrow, muy bien. Y entonces le decimos nombre. Y ojo acá, este valor que estaba acá desde el operador de asignación y el valor, cortémoslo y bajémoslo allá al constructor. No vayan a traerse el signo de el punticoma, perdón. Y en cambio aquí sí le colocamos punticoma. Entonces vamos a hacer eso para los otros dos atributos. Los vamos a inicializar, pero dentro del método constructor. Entonces lo mismo, le decimos pesos, dis, flechita, y ahora le decimos email, y entonces traigámonos ese valor. Buenas prácticas. Sí, sí, eso el Michael la cobra duro, pero bueno. Y finalmente, pesos, dis, arrow, y le decimos celular, y nos traemos el valor de ese celular de nuestro amigo Johan. Listo, ya los tenemos ahí. Y entonces, si vamos a nuestro navegador y refrescamos, no pasó nada. Es decir, quedó perfecto. Pero ahora sí lo estamos haciendo como debería ser, si es que yo voy a poblar de valores mediante vía constructor. Porque vamos a ver también que yo puedo hacerlo vía getter and setter, ¿sí? O más exactamente setters, en lo que se refiere a modificar el valor de los atributos de la clase. Listo, mis campers, muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Resulta que el constructor en ocasiones recibe esos valores, pero de manera parametrizada, es decir, recibe como parámetro unos valores que desde la instancia, que desde el objeto como argumento se le envían. Y por tanto, el constructor hay que especificarle que los debe recibir. Entonces lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es más, documentémoslo acá. Coloquémosle en ocasiones se inicializa con valores parametrizados, ¿sí? O sea, como parámetros, mejor dicho. Entonces, aquí en el método constructor, fíjense que hay los paréntesis de parámetros común y corriente de apertura y de cierre. Entonces ahí yo le voy a pasar esas tres variables, pesos equivalentes a los tres atributos, pesos nombre, coma, pesos email, coma, y pesos celular. Listo. Entonces vámonos al navegador a ver qué pasa. Si todo sigue igual como siempre. Nada. ¿Y qué dice acá, campers? ¿Qué dice ese error ahí que se está renderizando? Claro que sí. ¿Y por qué está pasando eso? Porque yo estoy enviando aquí mi instancia,
y yo no le estoy pasando ningún argumento. Y en cambio en su definición sí está esperando recibir esos parámetros que yo le estoy especificando acá. Pero bueno, antes de ir a la instancia, antes de ir al objeto, la idea de recibir estos parámetros acá es para que en vez de que hagamos esto con código duro dentro del constructor, lo que hagamos es asignarle como valor de la propiedad a estas variables que me llegan como parámetro, ¿sí o no? Entonces lo vamos a hacer. Entonces cojamos la variable nombre y cambiémosla acá en vez de Johan. Va a ser igual a nombre, luego mi propiedad email va a ser igual al valor del parámetro que me llega en la cabecera, parámetro llamado email. Ah, bueno, chicos, ojo, es fácil confundirse. Este pesos nombre no tiene nada que ver con este pesos nombre, ¿no? Porque este pesos nombre es un atributo, una propiedad de la clase. En cambio, esto es una variable, un parámetro normal. Entonces no se confundan, se ven iguales, pero no son iguales. Y finalmente este celular, este parámetro que es una variable celular, yo lo reemplazo por el valor de celular. Muy bien. Y ahora sí, revisemos. ¿Va a mantenerse el error, sí o no? Claro. ¿Y por qué? Pues porque en la definición se esperan 3 parámetros, pero en la invocación yo no estoy pasándolos. Entonces, ¿cómo se arregla eso? A ver, pasándolo, ¿no? Entonces, en este objeto, en esta instancia del objeto, aquí cuando yo llamo a la clase, yo tengo que pasarle los valores. Entonces eran, bueno, vámonos a digitar. Johan, el email era johan@campuslans.com y nuevamente, Johan, ¿cómo era tu celular? 320 9090 220. Perfecto. Y ahora sí, si yo vengo a mi navegador, mírenlos, ahí están mis valores ya renderizados desde la clase, pero ahora sí manejando un constructor parametrizado que vamos poblando como parámetros. Muy bien. Listo. Ahora sí, vamos a intentar acá cambiar este modificador de acceso de público a privado, porque recordemos, los atributos por nada del mundo deben ser públicos, o deben ser bien privados o deben ser bien protected, pero públicos sí no. Entonces, cambiemos eso. ¿Cómo? Ah, pues para hacer el ejercicio. No, porque públicos sí son los métodos. Entonces, ese modificador de acceso público es necesario. Listo, entonces borremos y digámosle private. ¿Sí? Muy bien. Pero vámonos al navegador. ¿Y qué va a decir? No se puede porque son privados. Claro, yo estoy tratando de acceder desde fuera de la clase a unos atributos que ya los he especificado como privados. Entonces, ¿cómo supero eso? Ah, bueno, ahí entran en escena los setters y los getters. Entonces, vámonos ahora a llenar los métodos. Aquí dice métodos, getter and setter. Entonces, vamos a hacer nuestros primeros, hagamos primero el get, sí. Por lo que ya poblamos acá, pues ya podemos hacer un get. Aunque la verdad, primero uno hace los setters y luego los get. Bueno, eso es independiente. Digámosle acá, métodos getter. Entonces, es un método, tiene modificador de acceso público, pero ojo. Ah, bueno, es una función normal, muy bien. ¿Cómo deberíamos bautizar a ese método? Es correcto. Yo le digo get,
Entonces, la buena práctica es colocar, si es getter, colocar get y luego en camel case el nombre del atributo. Ahí sí es mejor el camel case y no el guión de piso, aunque el guión de piso también por ahí yo lo veo a veces usándose. No pasa nada. Entonces, digámosle get nombre, paréntesis de apertura y de cierre y el cuerpo en llaves de apertura y de cierre. Y este método getter, get nombre, ¿qué va a tener en su interior? Va a retornar, porque si el get es obtener el valor de un atributo de la clase, ese método me tiene que retornar ese valor de ese atributo. Entonces le decimos return, ¿y cómo es? Correcto, gracias. Le decimos pesos, this, ¿y ahora quién? Flechita, ¿y a quién va a retornar? Pues al nombre, ¿no? Y entonces le decimos nombre. Perfecto. Ya está nuestro primer método getter. Pero si venimos acá, ay, perdón, abrí la que no, todavía no se ve. ¿Y eso por qué pasa? ¿A quién estamos enviando a pantalla en el objeto camper? A nombre. Pero nombre ya no está así tal cual. Ahora tenemos un método adecuado para ello que me obtiene el nombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En vez de apuntarle al nombre, lo que hay que apuntarle es al método getter. Entonces, cojamos al método getter del nombre, que es getNombre, y coloquémoselo acá en el nombre. Y entonces, si venimos acá, mírelo, me renderizó el nombre porque ese ya está cubierto por el getter getNombre, pero el fatal error es por los otros dos atributos que aún no les hemos hecho el método get respectivo. Entonces, de tareita, háganme el getter tanto de email como el getter de ¿quién? De celular. Y luego actualizan las referencias en el objeto, en la instancia. Yo lo voy a ir haciendo acá, no me miren. Entonces le decimos public. Bueno, no voy a hablar. Entonces ya declaramos, ya definimos nuestro segundo getter que es getEmail, el cual tiene como función retornar el valor del atributo email. Pero entonces en la instancia que sabemos que es el objeto que hasta ahora el único objeto que tenemos es camper, ya no nos referimos directamente al atributo, sino que lo hacemos mediante el getter. Y en este caso el getter, ¿quién es? getEmail. Entonces yo lo copio y lo especifico acá después de las llaves. Y si vengo, mire, ya lo tenemos. Pero miren, chicos, recuerden, ¿cómo estaba el modificador de acceso de los atributos? Privados. Y ahorita nos daba error cuando lo hacíamos directamente al atributo, pero no así ahora que lo hacemos mediante el getter. Entonces fíjese cómo lo estamos haciendo ahora sí de la manera debida y conservando ese nivel de encapsulamiento de que son privados, ¿cierto? No importa, son privados, claro que sí, pero se puede acceder desde fuera de la clase mediante mis getter. Y finalmente, entonces hagamos el public function get celular. Y entonces este getter lo que me va a hacer es retornar a mi propiedad
celular. Y no se nos olvide el punto y coma. Y ahora yo referencio a este getter en vez de a la propiedad directamente. Y si renderizamos, todo marcha sobre ruedas, chicos. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Dime. Muy bien. Muy bien, campers. Ya hicimos nuestros métodos setter a través de los cuales estamos obteniendo los valores del atributo de la clase. Pero nos falta setearlo, nos falta modificar desde los métodos setter a los valores de los atributos. Entonces vamos a hacerlos. Coloquemos acá métodos setters y es un método igual con el modificador de acceso de público function. ¿Y cómo lo bautizamos, campers? Es correcto, set y el nombre del atributo, o sea, nombre. Paréntesis de apertura y de cierre. ¿Será que él tiene que recibir un parámetro? Claro, porque si no, ¿cómo actualiza el valor del atributo? Entonces le decimos pesos, nombre, y comenzamos el cuerpo de nuestro método. ¿Qué debe tener en el interior? La referencia al atributo siendo actualizada con este parámetro que le llega acá por cabecera. Entonces, ¿cómo nos referimos al atributo estando adentro de la clase? Pesos dis, arrow, muy bien, úpale, arrow, y ¿qué atributo es el que vamos a modificar? En este caso, el nombre, y con el operador de asignación le decimos va a ser igual ¿a quién? A este parámetro que me llegó, es decir, pesos nombre, que es una variable común y corriente. Listo, ya tengo el método set para setear ese valor de la propiedad nombre. Ahora vamos a venir acá y vamos a invocar nuevamente a mi objeto camper. ¿Y cómo yo hago referencia al método set desde mi objeto? Flecha, pesos. ¿Y ahora qué le digo? Set nombre. Paréntesis de apertura y de cierre. Y entonces este parámetro que él está esperando acá, yo se lo tengo que enviar en esta invocación como argumento. Entonces ya no va a ser Johan, sino que lo vamos a actualizar a Michael. Y entonces, si le damos acá y vamos al navegador y refrescamos, ¿qué vemos? A Michael, ya no a... Entonces, ojo acá, aquí ya utilizamos al get nombre y al set nombre para gestionar los valores de mi objeto. Es decir, no utilizamos a la clase. Entonces, perdón, al constructor. Entonces, mire lo que yo voy a hacer acá. Voy a comentar a mi constructor. O sea, desapareció mi constructor. Y entonces, en esta instancia, en este objeto que yo creo de tipo camper, ya no vamos a pasarle estos parámetros, ¿cierto? Estos argumentos, porque ya el constructor no los estoy inicializando ahí. Entonces yo los voy a cortar y simplemente los voy a pegar acá como un comentario para tenerlos ahí. Entonces mire lo que hice, instancié a la clase camper con camper y le seteé el valor de Michael y entonces ahora pues se va a ver igual, bueno, se va a ver solamente a Michael porque es el único set que hasta ahora tengo. Entonces sí se dan cuenta, campers, que yo puedo vía constructor o vía set poblar los valores del objeto. O sea, yo no solamente uso el constructor,
Pero la verdad, dicho sea de paso, es que el constructor es ideal para inicializar los valores, ¿sí? Pero luego yo con getter and setter modifico, actualizo esos valores. Todo depende del contexto, todo depende de la problemática, el caso problemático que estamos resolviendo o abordando. Pero es importante conocer que puedo hacerlo vía setter o puedo hacerlo vía constructor. E igualmente puedo obtener los valores por medio de los métodos getter. Entonces, me van a hacer ustedes el set email y el set celular y llenamos aquí a la clase para que estos getter me traigan el resto. Y empiezan ahora sí el ejercicio que tanto han estado esperando por horas. ¿Cómo lo harían? Entonces, normal, hacemos nuestro set para setear el valor del email de mi atributo email de la clase. Él recibe como parámetro ese email y luego actualiza el atributo con ese parámetro. Pero entonces yo lo tengo que hacer aquí en la instancia, porque el objeto es la instancia de la clase. Recordemos que la clase es el molde, pero son los objetos realmente las instancias, ¿cierto? Entonces digámosle acá camper, que es mi objeto, y lo reconozco sintácticamente porque está en minúscula. Y llamo ahora al set de email. Y entonces le paso el email. Entonces cojamos a este mismo. Ah, bueno, ya no es Johan, ahora es Michael. Entonces cambiémosle acá a Michael. Y revisemos. Hay un error, línea 54. ¿Qué me faltó? ¿Quién me dice? Me está faltando aquí el punto y coma en la línea 53. Y sigue un error. Cannot use expression, línea 46. Ah, ve, lo hice de adrede para ver. Todo estaba fríamente calculado para poder enseñar cuándo el error de falta de pesos en el DIS, ¿no? O sea, ese tema no lo habíamos obviado. Listo. Y ahora, finalmente, hagamos el último set para setear al celular, ¿no? Recibe la variable celular en su declaración y actualiza, véalo otra vez, y actualiza el valor de la propiedad celular mediante la variable que le llega como parámetro, ¿cierto? Perfecto. Y entonces acá simplemente seteamos a celular y le decimos acá, le mandamos el 320 90 90 220. Perfecto. Y entonces todo está saliendo de maravilla. Perfecto, campers. ¿Qué sigue ahora? Lo que les gusta. Me van a hacer a la clase producto.php. Y arranquen a ver. Mínimo 7 atributos. Me hacen los getters de cada uno de esos 7 atributos y los setters de cada uno de esos atributos. Algunos usan vía constructor para gestionar los valores y los otros vía getter and setter.
y me hacen 4 instancias de esa clase de producto, es decir, crean 4 productos, el producto televisor, el producto mesa, el producto silla, ¿sí? Atributos de productos, hay muchísimos, nombre del producto, el precio, la categoría, el tamaño, el color, todos ellos, mínimo 7, pero si quieren más, mejor. Y recuerden, getter y setter a cada uno de ellos, y posteriormente las instancias crean 4 objetos de esa clase de producto y esas instancias las poblan, las gestionan a través de esos getter y esos setter. Bueno, compañeros, como estábamos viendo en la clase, anteriormente trabajamos la clase Camper para pues que el trainer nos explicara pues cómo instanciar y mostrar en la página web las clases en PHP. A continuación, pues yo voy a explicar el pequeño trabajo que nos dio el trainer. Por esta vez voy a permitirme copy y pegue, pero es exactamente el mismo proceso que nosotros hemos hecho desde siempre. Entonces, vamos a abrir nuestro PHP y vamos primero a crear la clase, que en este caso se llama producto, que tiene 7 propiedades. Gracias, trainer. A veces se me olvida. Que tiene 7 propiedades. En mi caso yo les asigné las propiedades precio, nombre, categoría, stock, color, tamaño y garantía. Y obviamente pues las instanciamos de forma privada para que no se puedan acceder tan fácilmente. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es el método constructor. Entonces, como ya lo habíamos visto, lo hacemos una public function para que su alcance sea pues en todo el archivo. Y con la palabra clave function y los 2 guiones bajos, construct y los paréntesis, vamos a abrir nuestro método. En nuestro método, como ya lo habíamos visto, como estamos dentro de un objeto, vamos a utilizar símbolo de peso this para referirnos a este objeto. Y con nuestra flechita vamos a dirigirnos a cada uno de sus propiedades, que pues vendrían siendo precio, nombre, categoría, stock, color, tamaño y garantía. Y pues las igualamos a su respectivo valor. Ahora vamos a empezar con los gets y los sets. Como ya lo habíamos visto, son hasta aquí, me pasé, hasta garantía. Estos sets son, estos gets, perdón, ya los habíamos visto en clase y pues son lo mismo que ya habíamos abordado. Que pues simplemente al igual que el constructor, para que nuestro cliente pueda acceder a estas funciones, pues con la palabra public y definimos nuestra función, que en este caso con la palabra get y pues cada propiedad, que vendría siendo precio. Y dentro de cada función, con nuestra palabra return, porque tenemos que asignar el valor, vamos a acceder al this, con el this a la propiedad de nuestro objeto, que en este caso vendría siendo precio. Y así con todas las propiedades de cada objeto: nombre, categoría, stock, color, tamaño y garantía. El siguiente paso es crear los sets de nuestro objeto, que vendrían siendo estos de aquí, hasta la garantía. Que como ya lo habíamos visto en clase, al igual que los gets, se necesita la palabra public para que nuestro cliente pueda acceder a ella y no nos dé error. La palabra function y pues la definición de la función, que con la palabra clave set damos a entender que es un método set. Y es importante que en los parámetros le pasemos como parámetro el nombre de la propiedad, que en este caso es precio. Y con el return le vamos a asignar la variable que le pasemos como parámetro. Con nuevamente this para acceder a la propiedad del objeto en el que estamos parados. Y es la misma sintaxis para todos los sets. Simplemente cambiamos pues la propiedad, que sería el nombre. Entonces igual con símbolo de pesos y el nombre de la propiedad. Categoría, stock, color, tamaño y garantía.
todos se hacen de la misma manera. Y con esto ya tenemos nuestro objeto completamente armado y ya podemos empezar a hacer los sets y los gets. Entonces, aquí tenemos el primer producto que yo creé que se llama televisor. Entonces aquí primero lo creamos con símbolo de pesos televisor y le asignamos con la palabra new, que es un producto. Es importante hacer una distinción aquí y es que en estos dos paréntesis de los argumentos es importante que si nuestro constructor está vacío, este parámetro, estos paréntesis de argumentos también estén vacíos. Si nuestro objeto constructor tuviera algún parámetro, entonces aquí tendríamos que pasarle argumentos, porque si no nos va a dar el error. Y después de instanciarlo, pues procedemos a hacer el set de todos los, perdón, de todos los parámetros. Entonces tenemos nuestro precio, que en este caso es 5000, y pues yo le concatené el USD para que se viera un poco más bonito y no quedara ahí el número en seco. Tenemos el nombre, que en este caso es un televisor X cualquiera que yo me inventé. Su categoría, que en este caso es electrodomésticos. El stock, cuántos hay, que es 50. Su color, que en este caso es negro. Qué tan grande es el producto, que en este caso le puse grande. Y su garantía, que son 5 años. Luego, con nuestro eco, vamos a mostrar en pantalla todos los gets que hacemos para mostrar los parámetros. Que en este caso, pues simplemente con símbolo de pesos y el nombre de la clase. Luego accedemos con nuestra flecha a cada método que nos va a permitir... ya. Y luego accedemos a cada método que nos va a permitir pues obtener el parámetro de ese objeto. Entonces vamos a mostrarlo aquí. Este no era. Aquí vamos a hacer nuestro F5. Undefine. Bueno. Este warning en mi computador no se veía pues porque yo lo tenía desactivado, pero pues como pueden ver nuestro objeto se instancia de forma correcta con todos los sets que nosotros le habíamos pasado. Y así podemos hacerlo con todos los productos que nosotros hicimos. En este caso, pues un marcador que lo hicimos o lo hice de la misma forma que el televisor. Simplemente lo instanciamos con la palabra new producto y con nuestro set le pasamos los argumentos de todos los parámetros. Y luego con echo simplemente y nuestro método get, pues los mostramos en pantalla. Vamos a volver al navegador, a hacerle F5 y debajo de nuestros warnings va a salir nuestro objeto, que en este caso es un Sharpie de categoría papelería. Constructor, aquí. ¿No será quitarle estos iguales? Ah, ok. Ah, sí, y se arregla, ¿no? Debería. Vamos a ver. Sí, ya, perfecto. Entonces ya vemos aquí nuestro marcador, marca Sharpie de papelería. En stock hay 100 de color negro otra vez. En este caso pequeño y con una garantía de 20 años. Y así podemos hacerlo con todos nuestros productos. Vamos a ver ahora el celular. Vamos a bajar. Y aquí tenemos una vez más la misma sintaxis. Lo instanciamos, con nuestro set le asignamos los parámetros y con el echo y el método get los mostramos en pantalla. Vamos a hacer recargarlo. Una vez más aquí se ve el celular con todos sus parámetros. Y para finalizar, creo, sí, el último producto que es una cama. Entonces nuevamente, la misma sintaxis. Lo instanciamos con set, le asignamos los parámetros y con get los mostramos en pantalla ayudándonos pues de eco.
Y hacemos el último F5, expecting or. Algo copié mal. ¿Qué dice el error? Syntax error, unexpected variable, expecting or in sum, la línea 129. Un momento. Listo, ya con ayuda de mis compañeros pues encontramos el error que era como siempre un punto y coma en la línea 127. Entonces ahora sí, cuando le hagamos el refresh, aquí vamos a ver nuestro último producto. Y así es como pues realizamos la pequeña tarea que nos dejó el trainer. Excelente, Camper Carlos, muy completa tu alternativa de solución y perfecto. Efectivamente, como hablábamos, podemos hacerlo vía constructor o vía getter y setter. Un constructor, por ejemplo, puede estar vacío y no pasa nada. Como buena práctica, es fundamental tener un constructor, pero podemos hacer todo el llenado mediante los getter y setter. No siendo más, por la sesión de hoy, campers, la damos por finalizada en esta introducción al paradigma programación orientada a objetos. No siendo más, Dios les bendiga.